gracias por acompañarnos como cada noche. Hoy empieza acá un programa enfoque diferente. Dejamos de lado el tema político nacional para abordar otros temas de interés que han generado bastante polémica, no solo en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero. Los temas de abuso sexual que se presentan históricamente. En esta noche queremos dar la bienvenida y agradecer particularmente a nuestros invitados. Estamos con casa llena. Voy a empezar saludando y dando la bienvenida a Patricio Villavicencio León. Él es víctima de violencia sexual, o fue víctima más bien, y nos va a comentar también su historia. De igual manera queremos saludar y agradecer la presencia en esta noche a Karina Montesioca Vidal, asesora jurídica del ALSA. Nos acompaña a nuestra derecha el doctor Miguel Arias, especialista en Derecho Penal, y también nos acompaña la psicóloga Alexea para conocer las secuelas que dejan de esto. Pero queremos también agradecer muchísimo la presencia en esta noche. Nos acompaña Fabián Jimbo, él es de la Fundación FUPEC, que hace un trabajo muy cercano con las familias de los afectados. Vamos a tener todos los puntos de vista y queremos dejarles a ustedes, amables televidentes, también abierta la puerta. Si tiene situaciones y conoce de este tipo de casos, denúncielos ya, no calle más. Vamos a empezar este programa. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Y pues sin duda el tema de abuso sexual es algo que siempre se lo guarda, se lo esconde, lo hemos dicho, muchas veces pasa esto, y quisiéramos arrancar preguntándole a Patricio Villavicencio León, que fue víctima también de abuso sexual. ¿Qué le hizo dejar este silencio? ¿Qué es lo que le motivó después de tantos años a contar su historia? Bueno, esto no fue casual, esto fue imprevisto por lo que la gente hablaba de César Cordero Moscoso. Era un hombre muy poderoso en dinero, poderoso en la iglesia y poderoso en el Estado. Lo que él decía, eso tenía que hacerse. Y aún más, como mi persona, cuando yo tuve 13 años, estuve en el Colegio Miguel Cordero Crespo, mi segundo año de él. Era muy amigos de mis padres, muy amigo de la familia. El sacerdote era ley en ese momento, ese momento era ley. Entonces, cuando yo entré a ese colegio, sin mi consentimiento, si no era consentimiento de mis padres y de mis hermanos, era una persona yo demasiado tímida, una persona demasiado vulnerable, en donde este sacerdote era, entre comillas, era psicólogo y estudiaba a los niños. Estudiaba a los niños para ver quién era la presa más fácil para él. Y me cogió a mí. Un día que llegué atrasado, con 5 minutos, a las 7 de la mañana era de entrar a clases, llegué atrasado y me detuvo. Y este sacerdote no pasaba todos los días en la escuela, sino pasaba cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, porque siempre viajaba. Y tenía otras instituciones más a cargo de él. Entonces me llamó a su despacho. Y como era amigo con toda la gentileza, yo me fui con confianza y me hizo entrar al despacho. Y comenzó a preguntar sobre mis padres, comenzó a hablar sobre mis hermanos, comenzó a hablar sobre mi familia. Y se me acerca del despacho a la silla en donde estaba yo, estuvo otra silla, y comenzó a acariciarme la cara. Y yo me quedé frío, sin poder hablar, sin poder decir absolutamente nada. Y cuando golpearon la puerta, eran otros niños que llegaron atrasados, y se asustó. Salió de nuevo, me dijo que le espere un cuarto de hora o hasta que se desocupe, y enseguida lo hizo entrar a los compañeritos a la escuela, a los grados, y regresó de nuevo. Y ahí comenzó a tocarme mis partes íntimas, hasta llegar a un abuso. Después Usted no se atrevió ese momento a contarle a sus padres. Era un niño apenas 3 años. Mi timidez era miedo. ¿Nunca les dijo nada? Nunca les dije absolutamente nada a mis padres, hasta que murieron y nunca supieron. Ellos fallecieron ni mis sin hermanos. saber. Fue un silencio totalmente duro para mí, para toda la vida. Y fui una persona muy agresiva, no tenía una muy buena relación con mi familia,
como no sé qué le fui a decir a mi padre, y cuando yo hablé con Jorge Mosquera, que fue otro de los torturadores de este pedastra, chantajeaba, manifestaba que no sirven para nada, que somos unos malos estudiantes, que intolerables. Bueno, y papá, ya no pude tener un contacto familiar con él, siempre era la prepotencia de mi padre, hasta que tuve que largarme de la casa. Usted huyó de su familia. Yo huí de mi familia, de Eso todos. le produjo toda la situación. Exactamente. Vamos a seguir conversando con usted, que me imagino yo es algo tan doloroso recordar lo que vivió, y más bien agradecemos nuevamente el estar acá con su valentía también para ayudar a muchos casos que como usted habrían sufrido de abuso. Vamos a continuar en este panel también conversando con quienes están realizando un trabajo importante, esta asociación que ha hecho sin duda un apoyo fuerte a quienes han sido víctimas. Recordemos que en mayo del año pasado precisamente surgió el primer caso de abuso que salió a la luz. Jorge, de 63 años, fue la primera víctima en dar la cara, perdió el miedo y enfrentó la realidad ante una comunidad que lo conocía. Pero desde aquí surgieron muchos casos y también pues se armó esta asociación. Bienvenida, Karina. Ya le damos la bienvenida. Coméntenos cuál es el trabajo que realiza la asociación, que como vemos están pues dando la cara también y pues sobre todo apoyando a este grupo de víctimas que quieren tener una respuesta y que la justicia haga su parte, que no queden estos casos en impunidad. Claro que sí, buenas noches a todos los panelistas y a las personas que nos están viendo. La Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales nació justamente de este caso emblemático, que no es emblemático solamente para la ciudad de Cuenca, es un caso emblemático en todo el Ecuador. Fue una convulsión en todo el Ecuador porque un país tan conservador como el nuestro y una sociedad tan conservadora como la nuestra, escuchar que sucedían estos actos dentro de una iglesia católica muy puritana fue algo muy devastador en muchos sentidos. Esto produjo que en otros casos y en otros lugares también personas rompan el silencio y expresen lo que sucedió. Aquí fue una convulsión, 5 personas salieron y dijeron a mí me pasó. Lo hicieron formalmente al menos. 5 de los centenares de los que muchos otros que conocemos, que no porque hay personas que sí tienen ya su edad, han hecho su vida, tienen su familia, lo que sucede en estos casos. Entonces para ellos es muy difícil decir a mí también me pasó, porque tendrían que dar muchas explicaciones, salir y explicar lo que sucedió, y ha sido difícil para ellos. Entonces nosotros respetamos y siempre ha habido este respeto incluso de parte de la ley, incluso porque estos delitos son reservados. ¿Cómo hemos logrado hacer esta asociación? Justamente las víctimas, familiares y muchas otras personas que han sufrido agresiones sexuales, no solo en este caso específico con esta persona específica, sino en muchos otros casos han aparecido y han dicho, a mí me pasó dentro de mi casa, me violó mi papá, me violó mi hermano, mi sobrino. Cuando recogíamos firmas aparecieron muchas personas que decían a nosotros nos pasó y ya no estamos en tiempo para poner la denuncia y ya no podemos hacer nada. Nunca es tarde para hacerlo. Exactamente, nunca es tarde para hacerlo, por más que se diga y por más que en el año 2008 a Jorge Palacios le negaron la justicia, no debería ser así, porque el derecho a la verdad es un derecho humano y así lo han establecido las Cortes Internacionales, entonces se debe investigar estos casos. Así nació la Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales, que durante todo este año ha luchado no solamente en estos casos específicos, sino que hemos notado que en caso de agresiones a niños existe muchas falencias, tantas falencias que no existe un programa específico, no hay un protocolo para el trato de estos casos, incluso no se les da el trato adecuado a las víctimas. Las víctimas llegan o no se les quiere escuchar, o las personas que las escuchan dentro de los servidores de justicia son personas que no tienen la formación, no tienen los conocimientos necesarios para saber cómo tratar a estas víctimas. Se les ha revictimizado en muchos casos, entonces hemos luchado en el Consejo de la Judicatura, en la Asamblea, hemos tenido varias reuniones y hemos tratado de establecer una serie de normas y de tratamientos dentro de casos de agresiones sexuales, y dentro de niños y también a personas adultas, que también sucede. Ahora somos parte de una organización mucho más grande, que es la Coalición contra las Agresiones Sexuales dentro del país,
donde están muchos casos emblemáticos como el caso Ampetra, el caso también del conocido... Que han salido a la luz, ¿no? Yo creo que durante los últimos años ha habido un boom que nos preocupa a toda la ciudadanía, pero también por una manera u otra estamos, digámoslo así, satisfechos de lo que se está haciendo por parte de las víctimas, que es dejar el silencio. Exactamente. Es importante, dejar el silencio y el miedo. Pueden muchas personas creer que esto no sucedía antes. No, lo que pasa es que antes no podía las personas expresar lo que les sucedía, porque la persona que agrede a un niño por lo regular es una persona de mucha confianza y que tiene un poder sobre el niño. Entonces ahora las personas están tratando de salir y decir, a mí me pasó, a mí me está pasando. Los casos son tan alarmantes que se dice que a las mujeres en la América Latina, de cada 6 mujeres, 3 han recibido agresiones sexuales. De cada 6, 3. 3 Estamos mujeres. hablando del 50%. La Exactamente. De la población Apenas podemos siquiera vislumbrar lo que ha pasado. Entonces, y creo que incluso en muchos casos, solamente si tomamos agresiones sexuales como delitos, porque las mujeres han sufrido agresiones sexuales en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Vamos a seguir dialogando, Karina, y damos paso también a la parte legal. Hemos querido dialogar con las 3 fiscales que están llevando los casos, pero lógicamente el proceso está todavía en la parte investigativa, por lo cual no hemos podido tener su presencia, pero hemos querido también pues contar con la parte legal, porque si bien es cierto la gente deja el silencio y pues confía en que la justicia haga su parte. ¿Cómo están los procesos? Quisiéramos saber de manos ya del doctor Miguel Arias, especialista en Derecho Penal, ¿qué puede pasar con este tipo de casos, doctor, en donde se dicen, pues todavía no hay pruebas palpables, ¿no? Cuando las pruebas también tienen los testimoniales, no es uno, no son 5 casos, se habla de muchos más. Recordemos también que el sacerdote en cuestión fue retirado el título de sacerdocio, pero las víctimas quieren justicia real en este sentido. Doctor, ¿cómo usted ve? ¿Cuál es la lectura de este tipo de casos? Muchas gracias por la invitación. Realmente causa conmoción social este tipo de infracciones que dañan la vida del ser humano, ¿no? No se puede curar una lesión, luego nos dirá la experta en psicología. El ser humano queda afectado de por vida. Este tipo de lesiones realmente merecen una respuesta del poder punitivo del Estado. Hay un principio básico que es el principio de lesividad. Mientras más daño se haga a un ser humano, mayor debe ser la respuesta del Estado, ¿verdad? Si estamos hablando de un delito de esta naturaleza que le deja a un ser humano afectado de por vida, ese solo hecho debería merecer, no solamente por el derecho a la verdad, sino por el derecho a la justicia. Porque no puede ser que una víctima quede en desprotección absoluta. La Constitución garantiza a todas las personas una tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso, señala, sin que en ningún caso queden en indefensión, de tal forma que debe existir un acceso a la justicia. Cuanto más que estamos hablando de una persona que aparentemente habría cometido centenares de agresiones, ¿no?, de lo que se conoce, y sin embargo, esta estructura jurídica no ha sido capaz de elaborar hasta ahora una forma de tutelar los derechos de las víctimas. Ha pasado, doctor, un año. Justamente estamos en el mes de abril, justamente un 12 de abril. Recordemos que el año pasado todo fue a raíz de esta presea que se iba a dar a este sacerdote cuando la familia Palacios sacó a la luz este caso que había sido ya denunciado en el 2008, como bien dice Karina, y que no tuvo cabida alguna en la parte legal. En este sentido, un año en donde está estancado un proceso que los cuencanos, que los ecuatorianos reclamamos que se haga justicia. ¿Hay justicia en nuestro país, doctor? ¿Se está manejando? No, de ninguna manera. Yo no creo que exista justicia en el país. Basta solamente mirar los casos emblemáticos, no solamente en delitos sexuales. Veamos la muerte de Damián Peña, por ejemplo. ¿Cuántos años ha transcurrido? 12, 13 años, no sé. Y sin embargo, el Estado hasta ahora no ha sido capaz de dar una respuesta. Y como estos casos, centenares. El problema existe precisamente en cómo estructurar, desde el punto de vista estrictamente del derecho penal, una respuesta. Y ahí nos vemos frente a un obstáculo, porque el derecho penal también se rige por principios, ¿no? Las normas del debido proceso. Una norma básica que rige el sistema procesal es el principio de legalidad, lo que conocían como el aforismo tempus regit actum. O sea, cada acto debe ser juzgado con ordenamiento jurídico vigente en esa época. Principio de legalidad que guía precisamente el hecho de que la ley no pueda aplicarse con efecto retroactivo, porque la ley en materia penal solamente puede ser aplicada con criterio retroactivo
o solamente cuando es favorable a la persona procesada o al reo. De lo contrario, no. Entonces, ahí está el límite básico. El pueblo ecuatoriano, precisamente con esa conmoción social que ha generado este tipo de delitos que realmente generan una indignación profunda, porque yo me pongo a pensar también como padre, como abuelo, como hermano, cuántas agresiones de esta naturaleza se están dando a nuestra vista y paciencia, tal vez, sin percatarnos, ¿no? Ahora, lo que quieren, me imagino, las víctimas y todos es que se haga en realidad justicia, doctor. Se tardará en el tema del proceso y vamos a continuarlo conversando con usted. ¿Qué tanto les tomará tiempo? Porque en realidad ha pasado un año y no hay todavía respuestas, Es precisamente por este principio de legalidad que les decía, tal vez es el obstáculo. Si el pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente porque estos delitos no prescriban jamás, podríamos insertarlo no solamente en el hecho de la consulta, ¿no? Sino que se trata de un delito es un crimen internacional y los crímenes internacionales no prescriben, de tal forma que no se puede juzgar, perdónenme la expresión, a un monstruo con un ordenamiento jurídico pequeño. No voy a matar, perdónenme, a un elefante con una paica. Entonces necesito una respuesta, por lo menos, exactamente, en la misma dimensión, el principio de lesividad. Entonces, si tenemos todo un ordenamiento jurídico supranacional, debemos echar mano de este ordenamiento supranacional, porque con la jurisdicción interna no vamos a poder, nos vamos a enfrentar precisamente a ese principio de legalidad que va a decir, los delitos prescribieron, ¿verdad? Han prescrito todos los delitos de tal forma que no hay forma de llegar a una verdad. Y eso es realmente muy indignante. Gracias, doctor. Vamos a continuar conversando el tema y también pues saludamos cordialmente a la psicóloga Alexis Sea, que nos acompaña. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Nos comentaba que obviamente las secuelas que dejaron en su vida desde que partió, obviamente tuvo que abandonar su hogar. ¿Cómo usted ve ya por la parte de la psicología, quienes han sido víctimas, tienen un histórico también de este tipo de abusos en donde cambia su vida totalmente? ¿Cómo ayudarlos ya? Gracias, Cari. Un gusto tenerla. Qué bien, ¿no? Tocar este tema. Buenas noches, panelistas, buenas noches, amigos televidentes y presentes. Este tema hay que cogerle con mucha, diría yo, con pinzas, ¿no? Porque es un tema demasiado delicado, sí, un tema muy delicado en el cual se puede tratar en base del área psicológica, en lo que yo como profesional pues estoy, ¿no? En el área psicológica, en el hablar de este tema tan delicado que en nuestra ciudadanía, que es una ciudad tan que no se ve este tipo de situaciones muy complejas de una persona que era, se puede decir, una autoridad eclesiástica, ¿no? Que haga este tipo de abusos, ¿no? Era muy mal visto para la sociedad, pero un tabú, ¿no? Un tabú. Porque hay que recordar que cuando salió a la luz como medio de comunicación, nosotros decíamos, cuando pasó este caso, la gente llamó y dijo, pero todos lo sabían. Claro. Toda la ciudadanía lo conocía. ¿Por qué callamos? ¿Por qué nos mantenemos siempre a la autoridad supuestamente dejándole de lado de casos tan duros que cambiaron la vida y que dejaron secuelas muy fuertes en las víctimas? Eso es importante, ¿no? El callar es algo que no debe de suceder. ¿Por qué? Porque se retrae procesos psicológicos que pueden en ese momento ser como se dice, un poco analizados, ¿no? Entonces, cuando se retrae un proceso, es dificilísimo que el niño, en este caso, porque las secuelas dejan para toda la vida, ¿no? Y este tema es difícil de ser erradicado, así de fácil, ¿no? Las secuelas, como usted dijo, Cari, es muy importante decir porque se afecta en lo físico. Por ejemplo, el niño tiene, no sé si a usted le pasaba eso, tiene secuelas de que no podía dormir, encopresis, enuresis, que los chicos no pueden hacer en su psiquis afectado totalmente, ¿no? Entonces, esto para el área psicológica, emocional, se afecta en lo que es la depresión, ansiedad, o sea, les da todo su áreas, de toda su existencia de la vida del niño, va afectándose, ¿no? Entonces, es peligrosísimo porque en lo principal en el área sexual, cuando ellos ya son adultos, ellos no pueden llegar, ya cuando están con una pareja, no pueden llegar a, digamos así, a un orgasmo, ¿no? Porque se les dificulta en la situación de que está afectada su área psíquica.
psíquica, ¿no? Entonces, bien difícil, igual en la área conductual, también se afecta en no poder sociabilizar con las personas, ¿no? En no poder resolver sus situaciones, no poder estar bien con nadie. El niño también, cuando está en la escuela, se afecta en su área, en el aprendizaje. O sea, todo eso es una situación bastante complicada, difícil de ser erradicado. O sea, es una pena, ¿no? Bueno, y vamos a hablar también de las soluciones en el caso de los especialistas. ¿Qué hacer como padres? Creer a nuestros niños desde chiquitos, darles esta opción de que no tengan el miedo y el temor de contarnos. Eso sería importante. Vamos a tocarlo tras la pausa y vamos a seguir tras el corte con Fabián Jimbo. Ustedes recordarán a Fabián, el representante de FUPEC, esta fundación que ayuda muchísimo también a los familiares e integra. Ha habido casos cercanos a Fabián, de una justamente de las víctimas, y nos va a comentar un poco de detalles. Y aparte, la familia, si usted está en casa y tiene algún familiar que ha sido víctima de abuso sexual, ¿cómo ayudar a sus familiares? Vamos a conversarlo aquí en Enfoque. Venimos en TV. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque, analizando a cabalidad, con mucho detalle, los casos de abuso sexual que se han dado en el histórico en la ciudad de Cuenca. Recordemos, en el 2018 hubo una denuncia que detonó muchas, en donde se involucró a un conocido sacerdote de la ciudad de Cuenca, o ex sacerdote más bien, César C. ¿Cómo están estos casos? ¿Cómo se está manejando en la parte judicial? ¿Qué secuelas deja a las víctimas? 5 fueron los denunciantes, pero hay centenares de casos que se conocen en la ciudad y que, como decimos, detonaron muchos más, y que esto se produjo como una bola de nieve a nivel de nuestro país. Queremos saber qué es lo que ha pasado con estos casos, y nos quedamos para dialogar con Fabián Jimbo. Fabián es representante de FUPEC, esta fundación de ayuda también pues a las personas no solo con cáncer, sino también a quienes han sido víctimas. Antes de dialogar con Fabián, me dice, en este momento tenemos una nota para hacer un resumen precisamente de lo que fueron estos casos denunciados desde el 2018. Ya pasó un año. ¿Cuál está, en dónde está este proceso legal? ¿Cuál es el motivo que da Fiscalía de tener todavía en stand-by las investigaciones? Vamos a revisar tanto a las víctimas como a este proceso legal y qué es lo que va a pasar. Se busca justicia en estos casos. Vamos a ver. Y nosotros como Fiscalía tenemos la obligación constitucional y legal de dar una respuesta. Cuando yo tenía 5 años, el sacerdote vio en mí que yo podía ser una presa fácil de sus necesidades. Nos llamaba uno y nos metía a su habitación, a su cama, a violarnos. Después nos sacaba y que sigamos jugando. Mi tío tuvo tanta valentía para hacerle destapar a este cura, que esperemos que todo salga bien. El delito que se ha perpetrado en contra, como digo, de un segmento específico de una colectividad como es de los niños, en este caso, en los años 60 y 70, puede arribar también a otra clase de conductas delictuales, como puede ser el delito de tortura. Pedimos perdón y sinceramente dispuesta a cooperar con la sociedad y las autoridades civiles en la lucha contra el problema del abuso sexual de menores. Está, según tengo entendido, pues bastante delicada de salud. Ahí veíamos un reportaje en donde se resume el caso de las víctimas y también la parte legal. Hoy nos encontramos con varios de los sectores para analizar los casos y ver también respuestas y soluciones a ellos. Y nos habíamos quedado para dialogar en realidad con Fabián Jimbo. Él es representante de FUPEC, Familias Unidas por los Enfermos de Cáncer, y ha tenido también de cerca a los familiares de una de las víctimas que pues sufrieron estas agresiones sexuales por parte del sacerdote, del ex sacerdote César C. Fabián, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Gracias. Antes de hablar, le
ayuda que se ha dado a las familias. Sí quisiéramos recordar a la ciudadanía que el año pasado, luego de estas denuncias precisamente, en medio de una entrevista, una de las víctimas, en este caso pues Marcelo Alvarado, fue víctima, digamos así, de una situación, en este momento fue un ataque cardíaco en ese momento, pero él había sufrido también. ¿Usted conoce de cerca este caso? Sí, muchísimas gracias, buenas noches. En sí nosotros como FUPEC, Familias Unidas por los Enfermos de Cáncer, aparte que atendemos todo lo que tiene que ver a la población con cáncer, siempre nos llegan casos, sí, y uno de estos casos más bien fue que inspiran a nuestro trabajo. En el caso de Marcelo, fue mi compañero, y es en sí mostrar todo lo que causa este tipo de silencio. Sí, entonces nosotros en este caso más bien hacemos un llamado a las familias a que confíen en sus hijos, que se practique mucho lo que tiene que ver la escucha activa para que ellos puedan mencionar este tipo de cosas y parar a tiempo. En el caso en sí de Marcelo se podría mencionar, observar que cuando no se dice de manera temprana hay efectos. Él se podía ver ciertas situaciones en su vida, no era una persona feliz, tenía ciertos problemas por respeto más bien a la familia. No voy a profundizar, pero en sí, psicológicamente él se veía muy afectado, de que en sí los que compartimos con él no se puede apreciar, incluso por el hecho del campo en el cual manejo. He tenido la oportunidad de ayudar a varias víctimas de abuso sexual, y lo preocupante es que la familia tiende a negociar este tipo de cosas. Es increíble la situación que se da. Cuando se habla de negociar, ¿en qué sentido está hablando, Fabián? Un caso específico. Llegó, como fui miembro de la Junta Cantonal en el Cantón Zig-Zig, una familia se nos acercó conjuntamente con el abogado, porque también hay un llamado de atención a los abogados, porque patrocinan ese tipo de cosas. No digo que todos, pero obviamente sí a las personas quienes están involucradas en esto. Vinieron a negociarnos a que nosotros no denunciemos a la Fiscalía, porque la Junta Cantonal por ley no me permite conocer, entonces remitimos. Nos quisieron dar dinero para que nosotros no remitamos el caso, y que ellos ya habían solucionado la situación, que no era mayor cosa. Entonces, a nosotros en este caso... familia. Exactamente, y la propia familia en este caso, el 80% de las personas quienes son víctimas, el abusador está cerca de la persona. Es como mencionaba la doctora, por una situación de poder, lastimosamente hacen uso de esto para lastimar niños, niñas, adolescentes. Ahora, ¿cómo cortar esto de raíz? Porque obviamente se trabaja con las familias, y hay familias en la parte urbana, pero también el problema social se vive muchísimo en los sectores rurales, en donde lógicamente se sienten más desamparados. En este sentido, ¿cómo cortar de raíz algo que, como pasa en nuestra sociedad, lamentablemente, una ciudad o una población que es más tradicionalista, en donde se tiene abuso hasta del propio esposo en la parte psicológica, porque es ese tema, ¿no? ¿Cómo cambiar este chip, estos tabús, estas situaciones? Ahí en la misma, el COS, Código Orgánico de Salud, habla cómo manejar este tipo de cosas. A ver, hay 3 niveles. En el primer nivel es prevención cuando no se presenta la patología. 2, intervención inmediata para identificar la patología y dar una atención inmediata. Cuando un niño o niña es atendido de manera inmediata, las secuelas disminuyen. 3, cuando ya la situación, como el caso de Marcelo, que llevan situaciones súper complejas, también se pueden intervenir. Siempre hay cómo intervenir, pero en el nivel 1, en donde no se presenta la situación, ahora trabajamos ahí. Si recordamos, Fabián, y gracias por su intervención, en el caso de Marcelo, en el caso de Patricio y en el primer caso también del señor Palacios, usted, Patricio, fue el segundo en denunciar, ¿sí? Luego de que el señor Palacios, recordemos que en abril pues hizo la denuncia y se sumó, usted dijo, voy a dejar de mantener este secreto que le tenía, me imagino yo, agobiando su vida. Así es. ¿Cuál fue el detonante? El detonante fue de que una persona, cuando yo estaba entregando un extintor contra incendios, porque recargo extintores, fue a entregar y me topé con una señora que ha sido carismática, y solo le faltó arrodillarse ante César Cordero Moscoso diciendo que iba a ser santo y que la familia Palacios le está manifestando para conseguir plata, según tenía entendido, de que querían dinero la familia Palacios para atacarle a este sacerdote. Ahí es en donde me estremeció y comencé a luchar
y a buscar a Jorge Palacios, a la familia Palacios, y me fui a la Defensoría del Pueblo, en donde me cerraron las puertas. Ahí hubo una señora, no digo el nombre todavía por precaución, en donde me ayudó y me dijo, ¿sabe qué? Este caso está en el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. Y hablé con un abogado allá, me fui y me puse en contacto con el coordinador en ese tiempo del Ministerio de Educación 6, ingeniero Henry Calle. Con él hemos luchado, hemos conseguido lo que es ahora Alzas, ¿sí? ¿Qué es lo que y Marcelo, después intervino Marcelo, después intervinieron otras personas más, en donde formamos ese grupo de Alzas. Alzas es las familias, los profesionales de las familias de las víctimas y las víctimas. Y con eso nosotros lo que queremos manifestar a la ciudadanía en general, no queremos plata de ese depravador. Nosotros lo que queremos es justicia y que nunca más vuelvan a tocar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo principal. Y sí, que tomen en cuenta la iglesia, que tuvieron un depravador, y el Estado cómplice y encubridor también de esto. Eso es lo que nosotros queremos manifestar. Generalmente lo que hemos hablado con todas las organizaciones a nivel local, nacional y mundial. Bueno, ya lo ha dicho claramente Patricio, pero el Alza está desarrollando también un trabajo, ¿no? Un trabajo fuerte que se lo ha dado a conocer a los medios de comunicación. Recientemente hubo también pues alguna rueda de prensa. Pasó un año y la justicia todavía, como yo le decía al doctor, todavía no da su parte porque dicen que no tienen pruebas. ¿Qué tipo de pruebas reclama Fiscalía para que los casos continúen el proceso, doctora? Bueno, en realidad de Fiscalía no ha habido esa expresión de no haber pruebas, más bien están dentro del tiempo todavía para poder recopilar las pruebas. ¿Cuál es el tiempo? 2 años en el caso de delitos sexuales, de violaciones. Entonces, tenemos esto. En realidad, pruebas existen. Nosotros como abogados de las víctimas, porque también, aparte de ser la parte jurídica de Alzas, somos abogados de las víctimas. Y hemos también aportado diferentes pruebas dentro de los expedientes fiscales abiertos actualmente. Por ejemplo, y la doctora podrá decir con mayor fundamento, hay ciertos parámetros en los cuales se puede determinar que una persona ha sufrido en su niñez agresiones sexuales, porque efectivamente, como decía el doctor, si no ha tenido esta intervención de manera temprana, las secuelas duran toda su vida. No han terminado las secuelas hasta la actualidad. Efectivamente es un delito que afecta a la dignidad humana, y la dignidad humana es la base de todo el ordenamiento jurídico que establecido para todos los países y para el Ecuador, que no está exento de ello. Entonces, yo creo efectivamente que las pruebas que se han aportado son suficientes para determinar que existe el delito en este caso. Claro, esa es mi apreciación como defensora. La Fiscalía está en todo su derecho a expresar su apreciación, y seguramente a apreciación de ellos deben requerir otros medios probatorios para poder, en el caso de ¿cuáles serían no, estos medios, doctora? Ellos han dicho, bueno, estas pruebas no son tal vez suficientes, porque el tiempo corre. Si es que hablamos de 2 años, se ha pasado el primero. Me imagino yo que las víctimas, al igual que la ciudadanía, empiezan a querer respuestas. Primero, no puedo hacer específicamente alusión a las pruebas porque hay reserva en estos casos, entonces tengo restringido hablar acerca de ciertas pruebas. Pero sí hay unas pruebas que nosotros mismos hemos solicitado y que le ha sido difícil a la Fiscalía poder recopilarlas por ciertas trabas que han existido de las personas a quienes están a cargo de estas pruebas. Entonces, sí hay cierta restricción, pero nosotros, como digo, hemos dado elementos sustanciales para que se pueda llegar a juzgar estos casos, como el testimonio de las propias víctimas, el testimonio de familiares. Eso justamente, a esa parte iba. Recordemos que el propio Vaticano, representantes del Vaticano dialogaron y tuvieron el testimonio en vivo de, obviamente, las víctimas. Y en este caso, doctor Arias, sí preguntarle ¿qué tanto pesa en estas pruebas el testimonio de quienes en su niñez, cuando ya han pasado 40 años, 35 años y un poco más, obviamente se atreven a contar? Porque estamos hablando de 5 denuncias, pero habíamos mencionado que hay decenas de casos. Realmente no me explico por qué Fiscalía, perdón, no me explico por qué Fiscalía demora tanto en
en conseguir una respuesta. En los delitos sexuales, el testimonio de las víctimas es esencial y trascendental. Si es que hablamos de porcentaje, sería más del 50%. Suficiente, perdóname, más. Yo diría un 90%. Debe el testimonio de la víctima, para ser valorado, estar corroborado con elementos periféricos, con elementos externos que abonen que efectivamente lo que dice la víctima es la verdad. Por ejemplo, una valoración psicológica. Esa valoración psicológica va a apuntar a de que efectivamente la víctima lo que refiere es lo que vivió y que no se está inventando. Lógicamente. 2, podría ser tranquilamente otro elemento, evidentemente lesiones físicas no se van a encontrar en el ahora, caso exactamente de una valoración médica ya sería un poco complicado. Yo creo el testimonio de los familiares, de cómo fue su comportamiento, que van a abonar precisamente y apuntalar una valoración psicológica. Yo no creo que se necesiten más pruebas. ¿De qué? Doctor, bueno, tal vez hay algo que es importante recalcar. Este efectivamente es un caso emblemático, pero ya las personas que normalmente les sucede, nos estamos admirando porque este caso emblemático ha durado 1 año, pero el promedio de investigación de los casos normalmente es 2 años y quién sabe, se demoran y la víctima sigue sufriendo y se demoran. O sea, es preocupante este caso efectivamente, pero no es el único. Muchos casos, lo que pasa Tenemos en el diario, así es. Casos emblemáticos fuera de la ciudad que incluso no se ha llegado a formular cargos. Entonces tenemos el caso Intriago, se archivó. Tenemos el testimonio de las víctimas, tenemos la valoración psicológica. ¿Qué pasó? Ese es el llamado a la atención que estamos haciendo nosotros como coalición. ¿Qué pasa? Porque la justicia, no solo que no es justicia, se demora, no trabaja efectivamente y es por esta raíz. No hay educación a los servidores de justicia y no hay un protocolo a aplicar a las víctimas y en estos casos. Pero yo pienso que hay que dar un salto, ¿no? Yo no creo que se debe quedar estancado solamente en la denuncia, en la sensibilización a la colectividad, no. Yo creo que el esfuerzo que ustedes han hecho es valioso, muy loable desde luego, pero tiene que golpear la puerta de la justicia. El propio Estado tuviese que poner como prioridad, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, que el delito podría estar encasillado en crimen de lesa humanidad o una tortura como tal específicamente, porque ha causado un sufrimiento, un sufrimiento grave de por vida a las víctimas, ¿no? Y es un ataque sistemático, porque no es una persona, ¿no? Ahora, y además, por alguien que tenía a su cargo, ¿no es cierto? Los niños y la educación, ¿no? Encaja perfectamente en el delito de tortura, que es un crimen internacional y como tal es imprescriptible. Ahora, por ese lado tendría que ir el Estado, si quiere realmente dar una tutela judicial efectiva y dar una respuesta a las víctimas. Ahora, se habla de la otra parte también de la situación actual de quien ha sido denunciado, del ex sacerdote César C., donde estaría obviamente con una edad bastante avanzada y su salud también deteriorada. En este sentido, si es que hablamos de los 5 casos denunciados, doctor, legalmente, jurídicamente, ¿cuál sería pues la sanción ya cumplir en este caso? Bueno, evidentemente el tiempo no le va a permitir, ¿no? Hablamos nosotros de la pena en el Estado ecuatoriano, sumando las penas, no puede exceder 35 años, ¿verdad? Es lo más. Entonces, no le va a alcanzar la vida para pagar. Pero yo creo que algo, lo que decía la colega del panel, es el hecho de que las víctimas tengan derecho a la verdad. Y esa verdad requiere una respuesta punitiva si no la cumpla, por un lado, y de otro lado una reparación integral, independientemente de que las víctimas quieran o no quieran el dinero. El Estado está en la obligación de reparar de alguna manera el grave daño que han sufrido, aún silenciando por parte de la misma estructura del Estado. ¿Por qué no se hizo público lo que se conocía? ¿Qué pasó con el sistema de justicia? ¿Quiénes estuvieron a su alrededor también? Y como dice, fueron los que conocían de cerca. ¿Por qué no actuaron? Gracias, doctor. Estamos a 5 minutos y el tiempo aquí en nuestro programa. Vamos a ampliarlo por pedido también de los televidentes. Estamos con la psicóloga y es importante decir algo que citó también Fabián, en el caso de que las víctimas, cuando obviamente denuncian rápidamente con sus familias o pueden creerles de inmediato, llevarles a esta ayuda para que no pase y transcurra lo que ha sucedido, como en el caso de las víctimas en la actualidad. Claro, es importantísimo, ¿no? Al respecto de la doctora que dijo, de todo lo que se hace en la área psicológica, por ejemplo, en los test proyectivos, es importantísimo de que el niño, cuando hace esto, como
nosotros como psicólogos hacemos este tipo de tratamientos, un test. Entonces se ve, él hace un dibujo y se ve lo que él proyecta en su área, en su psiquis, de lo que está pasando, de lo que está transcurriendo la vida de él en una situación dificilísima de lo que pasó. Entonces él hace unos brazos, manos muy grandes, unos monstruos, situaciones terribles, ¿no? Entonces se valora, se hace una valoración y pues se puede diagnosticar de una manera pues de cómo hace y cómo plasma en el dibujo la situación que está viviendo, terrible, tediosa. Cuando esto es diagnosticado, tempranamente se puede tempranamente, ayudar. Exactamente. Es algo muy interesante lo que menciona Alexandra, porque siempre se hacen dibujos en casa. Una mamá le pone a dibujar y puede ya observar. Exacto, prevenir, ¿no? Y se les invita, o sea, a que puedan los niños y niñas dibujar y se pueden ver cuando tienen dientes, cuando hay situaciones como mencionaba desproporcionadas, puede haber incluso si es que figuras, rostro, ¿no? Si es que en los dibujos están los genitales y todos son indicadores, ellos vayan, busquen ayuda de manera urgente. Yo voy a agradecerles muchísimo su presencia y voy a invitarles desde ya, me comprometo con el equipo de redacción también a tener la segunda parte, porque el tema amerita, en realidad el tiempo es cortísimo, vamos a invitarles para el próximo lunes una segunda parte de Enfoque para dar también soluciones y sobre todo datos importantes a quienes han sido afectados. Queremos agradecer muchísimo por su presencia, vamos a finalizar su programa Enfoque y estaremos junto a ustedes el próximo lunes, agradeciendo también a nuestros panelistas, estaremos dando datos importantes que usted quiere saber a través de la señal de Unción Televisión. Buenas noches para todos.